Muy bien, también comenzamos en Facebook. Así que bienvenidos, qué alegre ver que poco a poco nos estamos reuniendo. De verdad que como comentábamos hoy en la mañana con Angie, es un gozo el reunir las naciones para Cristo en el estudio de la palabra. Así que bienvenidos también Ovidio Álvarez y Carlos Díaz, qué alegre que se puedan conectar con nosotros. Sean todos bienvenidos y el día de hoy vamos a hacer un breve receso en cuanto a la secuencia que veníamos trayendo en relación a Israel, pero es importante, como estábamos platicando hace un momentito, poder entender los tiempos proféticos y es lo que yo llamo la columna vertebral de todas las escrituras. Muchas gracias Elvira por comprar, creo que sí fue el primer libro, te lo agradezco muchísimo y muchas gracias por ese interés de escudriñar las escrituras. El libro, quiero contarles de qué libro estamos hablando, y es un libro que el Señor me regaló hace 7 años, cuando yo empecé a estudiar en mejor forma las escrituras en cuanto a la profecía. Solo, perdón, quiero hacer una aclaración. Ovidio, tienes que tocar la pantalla para poder acceder al audio. Espero que me puedas escuchar. Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, pues les decía que entonces esto fue un recorrido realmente y pues el Señor me regaló ese libro que próximamente, si el Señor lo permite, vamos a hacer el lanzamiento al cual desde ya están cordialmente invitados. Y empecé yo a descubrir una serie de situaciones de las cuales, si no partíamos precisamente, bienvenidos todos mis hermanos que están ya en Facebook, perdón que no los había saludado, qué gozo tenerlos por acá. Pues les comentaba que si no partimos de esa base escritural, es realmente complicado entender no solo todas las escrituras, incluso los evangelios, pero también y sobre todo la profecía. Por eso el libro se llama De tiempos y sazones y ya vamos a descubrir por qué. Una vista profética. El libro que acaba de salir ya en Amazon se llama Consumado es, y ustedes solos van a ir entendiendo por qué los títulos son propiamente bíblicos. Vamos a ir descubriendo de dónde salen esas citas y por qué se aplican, siendo que partimos de Levítico 23, una vista profética, no solo profética, sino que también escatológica. Así que, si ustedes me acompañan, primeramente, bueno, y quiero hacer la salvedad, que les agradecería mucho si colocan su cámara y su audio, para que nos podamos ver y recibir la clase tal y como lo dijo Angie, de forma interactiva, que ustedes colaboren conmigo y me ayuden a leer las citas bíblicas. A ver. Y si no, pues las voy a leer yo. A ver, mis hermanos pastores Ovalle, mi Claudita querida, Pastor Bernal Ursúa, por ahí vi a Verónica Chomo y no sé quién más, perdón si se me pasaron los saludos ahí en Facebook. Vénganse conmigo, por favor, a Lucas 24, versículos 25 al 27. Comenzaremos así. Y dice, siendo Jesucristo mismo el que está hablando, y fueron algunos de... A ver, comencemos 25. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Estamos viendo nos están contando aquí en el Evangelio de Lucas, en aquel preciso momento que Jesucristo camina con los que van a Emaús. Y estos están comentando acerca de todo lo sucedido y la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo estaba escuchando y ve que verdaderamente no han entendido absolutamente nada. Así que les dice, oh insensatos. ¿Y saben por qué? Porque en Jerusalén constantemente, año tras año, se conmemoraban las fiestas de Santa Convocación, es decir, las de Levítico 23. Es decir, ellos estaban viendo a manera de cuadros proféticos, año con año, lo que se decía de Jesucristo. Porque vean ustedes, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
lo que todas las escrituras hablan de Jesús. Así que vemos que todas las escrituras se refieren ¿a quién? A Jesucristo. Luego vamos por favor al versículo 44 y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han encontrado en los profetas o en la ley de Moisés alguna referencia que diga a Jesucristo? ¿O no? Yo creo que no. Ninguno lo hemos encontrado porque ciertamente no la hay. Pero absolutamente todo habla de él. Así que ahora acompáñenme por favor a Hebreos 10, versículo 1. Y si alguien quiere leerlo, es bienvenido. Hebreos 10, versículo 1. Y dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Así que es una sombra, tal y como lo dice allá. Ahora bien, ¿qué es una sombra? ¿Qué es una sombra? Pues es la ausencia de luz por haber un cuerpo en medio que impide el paso de la luz y entonces se refleja esa oscuridad en alguna superficie, ¿sí o no? Precisamente de eso se tratan las fiestas de Santa Convocación. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hablar de ellas y entender de ellas? Porque créanme que Dios efectivamente tiene un calendario profético. Dios no se le pasó nada en plan A y plan B y como no le salió el plan A, entonces recurrió al plan B. Nada se le salió de la mano. Él absolutamente todo lo tenía planeado y calculado. Al punto que, como hemos platicado en otras clases, realmente la Biblia es un compendio matemático. La Biblia en sí, toda, es no solamente un compendio en cuanto a la ley, no solamente un compendio en cuanto al amor de Dios, sino que además es una prueba matemáticamente tangible de que Dios existe. Lo hemos platicado en otras veces y hoy vamos a hacer una serie espero llegar hasta ahí, de ejercicios de geometría para poder platicar acerca justamente de las fiestas. Así que, si ustedes me acompañan, por favor, vamos a dar inicio ahora sí en Levítico 23. Y vamos a ver qué dice aquí las fiestas solemnes del Señor. Levítico 23, versículo 1, y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza a describir. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde habrá salido esta idea de celebrar fiestas? ¿O desde cuándo el Señor tuvo esta maravillosa idea de darnos a entender su mensaje? Porque lo vimos, es un mensaje que habla de Jesucristo. ¿Desde qué momento habrá sido esto? Levítico, recordémonos que ya el pueblo de Israel ha salido al desierto. ¿Habrá sido precisamente en este momento que a Dios se le ocurrió? Déjenme contarles que no. Vamos por favor a Génesis 1:14. Y dice así. Dios, y dejen por favor ahí separadito Levítico 23, que sobre eso vamos a trabajar. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y lo leemos al español y se queda, pues, como un texto precioso donde nos narra que Dios puso lumbreras en el cielo, punto. Pero ahora vayámonos a la riqueza del hebreo. Déjenme contarles que el texto diría de la siguiente manera. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Por supuesto, me estoy comiendo todas las palabras en hebreo que podríamos hacer estudios, muchos, solamente acerca de este versículo,
Pero voy a las únicas dos palabras que hoy vamos a utilizar. Y sirvan de señales. Déjenme contarles que en el diccionario Strong, en la parte del hebreo, con el número 226, habla que la palabra señal, en hebreo ot, quiere decir eso, señal, evidencia o dar una señal, es decir, como un anuncio. Así que podríamos decir, y sirvan de anuncio para las estaciones. Ahora, el único problema que tenemos es que estaciones no son las que nosotros conocemos en el término tal del español. Porque si ustedes analizan todo el texto de Génesis 1, en ningún momento se aparece la estación lluviosa ni la seca, como sería en Guatemala, o primavera, verano, otoño e invierno. Es sino un par de capítulos más adelante donde la Biblia nos explica que por primera vez llovió, y esto es en el diluvio. Antes de eso, solamente la Biblia explica que caía un leve rocío para regar la tierra. Entonces, ¿a qué estaciones se refiere? Pues, si nos vamos a la Biblia interlineal, cosa que les aconsejo que se acostumbren ustedes a estudiar cuando estudien Biblia, vamos a ver que la palabra descrita para estaciones es, de acuerdo a la numeración en el hebreo, 3259 y es Moed. Y esto quiere decir festival o lugar de reunión o sazón. Y pongan mucha atención que está hablando de las sazones. Así que bien pudiésemos decir, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de anuncios para las festividades, para días y años. ¿Vamos todos hasta ahí? Espero. Muy bien. Entonces ahora véngase por favor a Primera de Tesalonicenses y veamos qué sucede en el Nuevo Testamento. Si esto que estamos viendo en Levítico 23 se quedó olvidado o si sigue vigente. Así que véngase por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Y dice, aquí está, y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y yo creo que alguno de ustedes tendrá alguna versión en la cual se lea de los tiempos y las sazones, y déjenme contarle que esta es la razón del libro, del cual empezamos a platicar al inicio, que el Señor me permitió escribir, tiempos y sazones, de tiempos y sazones, está basado en Primera de Tesalonicenses 5.1, y es precisamente acerca de Ot y las Moed, o las Moadim en plural. Déjenme contarle que en el griego, tiempos se escribe cronos, el número es 5550 y quiere decir ocasión fija, tiempos. Y los tiempos señalados, es decir, las sazones, es el 2540 del mismo diccionario Strong, que quiere decir tiempos señalados, oportunidad o, casualmente, sazón. Así que vemos que es exactamente la misma palabra con el acercamiento o la aproximación lingüística de la cual hemos venido hablando, de la cual se describe en Génesis 1.14. Espero que me vayan siguiendo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Así que es importante ir poniendo toda esta plataforma para que nos demos cuenta que el mismo apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, cuando habla acerca del sentido profético, precisamente hace una referencia a fiestas de Santa Convocación. Y déjenme contarle que si regresamos a Levítico 23, la palabra que aparece ahí es precisamente las Moadim del Señor. Así que usted lo puede ver también en su diccionario interlineal. Pero ahora pongamos brevemente una serie de fundamentos para poder entender toda la magnitud de estas fiestas. Déjenme contarles que es importante entender que el día judío empieza a la caída del sol, es decir, más o menos entre 5 y 6 de la tarde, cuando aparecen dos luceros en el cielo y hay dos testigos que, pues, ¿verdad?, testifican acerca de este aparecimiento.
Y es importante, ustedes van a ver por qué, porque cuando platiquemos acerca del Evangelio, hay una porción que no se puede entender si no hemos hecho énfasis en esta situación cronológica. Así que los días en la cosmovisión hebrea precisamente comienzan a la caída del sol. Además es importante entender que lo pongo aquí porque así mis amigos de Facebook pueden verlo. Ingrid, bienvenida, y Jorge Solís, también bienvenidos. A ver, si ven acá, yo espero que logren verlo. Siento por mis amigos de Facebook que lo están viendo al revés, pero este es el calendario hebreo. Déjenme contarles que hay 4 años nuevos en el calendario hebreo. El primero es el civil. Este es el que lleva la cuenta desde la creación hasta el día de hoy. Es decir, acabamos de empezar esta nueva cuenta el día viernes a la caída del sol y dio inicio el año 5781. Es decir, desde la creación para acá, y se refiere o se dice de una forma, ¿qué les puedo decir yo? Pues no es coloquial, pero que es el cumpleaños de la tierra y además el cumpleaños de Adán. Vean ustedes, porque los antiguos dicen que precisamente el 6º día de la creación fue el primer Rosh Hashanah. Así que este año civil da inicio el 1 de Tishri y este se llama Rosh Hashanah. Es decir, se traduce como cabeza de año, aunque no es una implicación tal cual, bien pudiese ser como el inicio del cambio. Y es importante entender esto. Luego está el segundo año, que da inicio el 15 de Shevat, que es el de los árboles y que se denomina como Tu Bishvat. Este más o menos se celebra entre enero y febrero. Luego está el año Lebehama, que es el 1 de Elul, que es más o menos entre, ¿qué sería? A ver, septiembre, octubre, sería un mes antes, sería, ¿qué? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, julio y agosto, más o menos. Y este celebra el diezmo por los animales, ya casi están en desuso, pero los otros 3 sí están en vigor. Y el último, que es al que le vamos a poner hoy mucha atención, es el año religioso. Este es el que está descrito en Éxodo 12 y por en este nos vamos a basar para todo el desarrollo de este estudio. Así que en el año religioso da inicio, tal y como dice Éxodo 12, que es la descripción de la salida del pueblo de Israel de Egipto, con eso precisamente, con la muerte del cordero, la aplicación de la sangre, y esto se da en el primer día, a partir del primer día del mes de Nisan, como primer mes del calendario religioso. Así que es muy importante, créanme, para poder llevar toda la secuencia profética. Así que yo les pido que se olviden por hoy del año nuevo, de los animales, del año nuevo, de los árboles, y que pongamos atención al año nuevo civil, es decir, el que acaba recién de comenzar, que coincide, es el año nuevo civil, el primer mes del año civil coincide con el 7º mes del calendario religioso. Y no se preocupen, yo ahorita se los explico. Así que nosotros estamos cursando ahorita el 7º mes del calendario religioso. Muy bien. Es ahora, habiendo entendido esto, déjenme aquí está como no consulté. Así que aquí estamos, marzo y abril es el mes de Nisan. Por esta razón, porque el calendario hebreo es lunisolar, es movible. Y entonces no coincide siempre con la misma fecha que con la nuestra. Varía, esa es la razón. Así que este es el primer mes del calendario religioso. Y vamos a ver, agosto, septiembre. A ver, sí, aquí está. Elul sería julio y agosto, y septiembre y octubre sería lo que estamos justamente conmemorando ahorita.
Ustedes quizás, si me siguen en Facebook, habrán visto las publicaciones deseándoles un muy feliz y dulce año 5781. Ahora bien, véngase conmigo nuevamente, por favor, a Levítico 23 y vamos a comenzar a entender de qué se tratan estas fiestas. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y la primera, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las Moadim solemnes, es decir, las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es decir, hay un tiempo para cada cosa. Déjenme contarles que habían 3 alías que se acostumbran hasta el día de hoy a hacer a Jerusalén, pero ahora en menor cantidad porque ya no hay templo. Y estas eran precisamente en las fiestas de primavera, las fiestas de verano y las fiestas de otoño. Vamos a ver cómo se van desarrollando. Déjenme contarle que por razón de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, que sería muy provechoso, pero vamos a saltearnos. Véngase conmigo, por favor, al versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, y vea usted que son del Señor, no son las fiestas del pueblo judío, son las fiestas del Señor. ¿Se recuerda usted cuando en el decálogo, para nosotros, las palabras, es decir, el devarim del Señor, mis palabras, hay precisamente mandamiento que habla y dice, santificaréis las fiestas? A estas fiestas se refiere, es decir, serán tiempos apartados para mí. Y la razón es porque Moadim quiere decir citas predeterminadas, es decir, el Señor cita a su pueblo, lo convoca, como usted lo ve acá, para una reunión con él. ¿Por qué? Porque tiene un sentido profético y un sentido escatológico. Ahora bien, entonces dice el versículo 5, en el mes primero, ¿se da cuenta? Estamos hablando del calendario religioso. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Recuérdese usted que en Éxodo está bien descrito en el capítulo 12 cómo se conmemora la Pascua. Acuérdese que un corderito es revisado por espacio de 10 días, de 4 días a partir del día 10 de Nisan. Quiero hablar tan rápido, así que disculpe. Pero es un cordero de 1 año, debe de ser sin defecto alguno, y este es sacrificado, tal y como dice aquí, entre las 2 tardes del día 14 de Nisan. Pero luego, véngase conmigo al versículo 6, y dice así. Y a los 15 días, es decir, al caer la noche del 14, por eso es importante entender que el día judío el día hebreo termina al caer el sol. Aquí está hablando de la fiesta de Pesaj o de Pascua al caer el sol, y esta se llama, ya toma otro nombre, como panes sin levadura. Vea usted. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Luego, en el versículo 9 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis un mes, traeréis al sacerdote una gavilla de primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esto es otra fiesta. Y ahorita no se preocupe porque poco a poco vamos a irlo desenmarañando. Véngase ahora, por favor, al versículo 15 y dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta es otra fiesta. Luego, véngase al 24 y dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al 1 del mes, ve usted, este mes que estamos, Tishri, es el mes 7º, de acuerdo al calendario religioso. Primero, de acuerdo al calendario civil. Así que en el mes 7º,
Al 1 del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Luego, véngase por favor al versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este es día de expiación. Y por último, véngase por favor al versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. Muy bien. Entonces, yo sé que leerlo y sobre todo leerlo tan rápido es dificultoso, pero espero que ahorita con la explicación vamos a entender. Vea usted que lo primero que se describe es Shabbat. Ya en un par de clases anteriores estuvimos platicando acerca de lo que es Shabbat. Y Shabbat es precisamente como esa unidad a copiar, es como ese modelo para seguir. Cada una de estas fiestas de Santa Convocación reciben el nombre de Shabbatón. En hebreo usted lo encontraría como Shabbatón o Shabbats altos. Así que, en cuanto a qué copiamos el Shabbat, en cuanto a que es un día de descanso, es una herramienta que nos acerca a Dios, es un día, ojo con esto, es un día de reposo, que no quiere decir que no hagamos nada, pero quiere decir que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, para mantener esa estrecha relación. Ahora bien, quiero hacer una aclaración que es importante. Nosotros, los que hemos salido o los que somos de las naciones que hemos sido injertados en el pueblo de Israel, y como lo hemos visto en esta clase acerca de Israel, el reloj profético, nos hemos dado cuenta que no nos está hablando propiamente de una situación natural, no es una cuestión genética, es una cuestión espiritual, es una cuestión de entendimiento. Hemos sido injertados porque Jesús nos ha lavado con la sangre y nos ha llevado a ser parte de ese olivo. Pero, ¿a qué somos llamados? Si estamos estudiando fiestas solemnes, fiestas de Santa Convocación, las Moadim del Señor, ¿a qué hemos sido llamados? Y es importante entender lo que hemos varias veces platicado en este grupo, pero por si alguien se está sumando el día de hoy, nosotros debemos de seguir lo que dice las Santas Escrituras, la Torá. Es muy importante entender que el pueblo de Israel, en el afán de que el pueblo no transgrediera la ley, hizo alrededor de él como una cerca para cuidarlo. Y esto fueron los mandatos de los cuales habló Jesucristo en el Evangelio cuando nos dice, vosotros a causa de vuestros ritos invalidáis la Torá. Así que nosotros no hemos sido llamados a seguir el ritual judío. Es algo precioso, déjenme contarle que tengo muchísimos amigos hebreos, muchísimos amigos judíos a quienes respeto y admiro tanto y les agradezco que me han invitado a esas conmemoraciones hermosas, tanto de fiestas de Santa Convocación como aquellas que son propias de la cultura hebrea, y otras pues que están descritas, como por ejemplo Hanukkah, la fiesta de las luces que aparece en los evangelios de Juan. Pero nosotros no hemos sido, como pueblo de las naciones, a seguir el ritual hebreo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo claro es Shabbat, como lo platicábamos hace 15 días, o no recuerdo si hace un mes ya. El Seder de Shabbat es una cosa hermosa, es decir, el orden en el cual se desarrolla el rito de Shabbat. La mujer de la casa, la señora, enciende las velas y esto se llama el rito de la luz, que es una cosa por demás preciosa. Y si usted y yo lo vemos con los ojos mesiánicos, es decir, a través de Cristo, usted ve toda la completitud de lo que están anunciando. Jesús es la luz del mundo. Por supuesto, anuncia a nuestro Mesías. Además, comen un pan trenzado con sal que tiene un significado hermoso. ¿Qué otra cosa? Pues hay una cosa lindísima y es que los papás bendicen a los hijos y el esposo bendice a la esposa al esposo. ¿Es esto tal cual para nuestra conmemoración
de nosotros, los de las naciones, los que hemos sido injertados, debemos de seguir este ritual. Déjenme contarle que no. Nosotros entendemos que Shabbat es una fiesta que hay que guardar, por supuesto, porque está descrito, es el tercer mandamiento. Y santificarás Shabbat y Shabbatón. O sea, no es si usted quiere, no es si yo quiero. Es así, porque es un mandato del Señor. Pero lo tenemos que hacer tal y como está descrito en la Biblia. Si usted de repente un día quiere comprar pan jala y comerlo, maravilloso. Si usted un día quiere hacer el seder de Pesaj con el plato precioso, incluso hay quienes además ponen un huevo, las hierbas amargas, sí dice en nuestro libro de referencia, es decir, la Biblia, que debemos de cenarlas. Panes sin levadura y hierbas amargas. Y en su momento el Cordero. Nosotros sabemos que el Cordero fue Jesucristo que murió en una cruz. Así que vamos a estudiar fiestas, pero en el entendido, mis hermanos, de que esto nos sirve para darle un contexto a la Biblia. Esto es lo que Dios ha mandado a su pueblo, seguir las fiestas de acuerdo a lo que está escrito y no de acuerdo a la halajá, es decir, al ritual hebreo. Eso es como que se venga a vivir una persona china aquí a Guatemala y nosotros le obliguemos que vaya a bailar el paván, o no aplica. Si él quiere, pues lo quiere ir a ver, pues nada le quitan ni le pone, pero no que nosotros estemos obligados a seguir un ritual o la halajá. Espero ser clara en cuanto a esto, ser enfático, porque no es ese nuestro propósito. Nuestro propósito es darle el sentido a las escrituras y ser obedientes a lo que Dios dijo en su enseñanza. Con esto, entonces, ahora bien, vamos a ver entonces cuáles son estos Shabbats altos, fiestas de Santa Convocación, que el Eterno nos ha mandado y cuál es la razón por la que decimos que es la columna vertebral de todas las escrituras y sobre todo, por supuesto, de la profecía y la escatología. Espero que puedan ver. Mil disculpas a nuestros hermanos en Facebook, no hemos resuelto todavía el problema de la cámara, pero por favor pónganle un espejo al video. Así que permítanme contarle. Vamos a comenzar escribiendo las fiestas. ¿Me ven ahí? ¿Logran ver? Yo creo que en Facebook no. Bueno, Pascua, panes sin levadura y luego primicias. Después viene semanas. Y por último, creo que no me va a caber, pero Kippur, luego expiación y tabernáculos. ¿Por qué se las puse? No sé si me logran ver, creo que sí, ¿verdad? En ambos lados. Muy bien. ¿Por qué razón las puse de diferente color? Porque de acuerdo a lo que leímos en la Biblia y de acuerdo al calendario, estas se dan en 3 tiempos distintos del año. Las primeras, es decir, 1, 2 y 3. Estas primeras se dan en la primavera. La otra, 4, esta se da en el verano. Y estas últimas se dan en el otoño. La profecía bíblica tiene una estrecha relación con la cosecha y los tiempos agrónomos en Israel. Usted verá por qué. Se recuerda que en la Biblia Pablo constantemente nos habla acerca de los frutos, acerca de la cosecha. Apocalipsis nos habla del tiempo de la siega. ¿Se recuerda usted?
Es por esto precisamente. Ahora bien, 3 son las convocaciones santas, es decir, 3 veces al año todas las personas tenían que subir o hacer aliyá a Jerusalén. Acuérdese usted que Jerusalén está situada en un monte. Así que esta era la primera, la segunda y la tercera. Esto es importantísimo. 3 veces se hacía aliyá. Ahora bien, vamos a ver. Si usted me acompaña y nos metemos en la cápsula del tiempo, nos recordaremos que el Señor mandó a su pueblo a recordar estas fiestas. Y la primera, la Pascua, celebra o conmemora cuando Israel fue sacada con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, en donde varias veces hemos platicado que Faraón es una figura de Satanás y Egipto una figura del mundo. Así que de esa manera Dios sacó a su pueblo con mano poderosa, ¿se recuerda usted? Sacrificando el cordero, poniendo la sangre en los postes y en los dinteles. Eso sucedió en Pascua, la muerte del cordero de Pascua o la muerte del cordero pascual. Es por eso que Pablo nos dice, porque nuestra Pascua es Cristo, porque así se llamaba precisamente el sacrificio de Pascua. Ahora bien, vamos a poner entonces el cumplimiento en el Mesías. Déjeme contarle que esa sangre en el poste y los dinteles eran una prefiguración exacta acerca de la cruz de Cristo. Cuando usted vea madera, inmediatamente relaciónelo con la cruz. La sangre puesta en la madera, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dijo Juan. Así que Pascua nos recuerda o nos avisó precisamente a Jesús en la cruz. Pero al caer la tarde, recuérdese usted que el sacrificio fue entre las 2 tardes, pero al caer la tarde el Señor, la orden que dio, de acuerdo a lo que leímos, era que el pueblo tenía que estar listo para salir, inmediatamente tenían que comer la cena pascual, de la cual habla que tenían que tener hierbas amargas, que recuerdan todo lo amargo que vivieron en Egipto, y panes sin levadura. Estos panes sin levadura son las masas que las mujeres envolvieron para salir rápidamente y las envolvieron en linos blancos. Vea usted la similitud. Así que salen, Dios les abre la puerta para salir a la libertad. Y vean que llevan los panes, las masas sin leudar. Y estos son los panes sin levadura. Recuérdese usted que Pablo, no nos vamos a ir a todas las citas, pero si en caso usted tiene alguna duda, por favor, hágamelo saber. Yo sé que estoy hablando de citas que todos conocemos y esa es la razón por la cual no me voy a buscarlas, porque si no, no terminamos el día de hoy, solo tenemos 1 hora, de la cual ya van 17 minutos. Así que estas hamatzot o panes sin levadura nos habla precisamente del que es el pan que descendió del cielo. Recuérdese usted que en el desierto la figura fue precisamente el maná. Y hay en el libro de Números una figura tremendamente preciosa y es la descripción de cómo cae el maná. Y dice que a la salida del sol, vea usted, a la salida del sol, el maná había sido en la noche recubierto por el rocío de la noche. Pero a la salida del sol el maná queda descubierto para que los hebreos vayan a recogerlo. Pero precisamente en ese mismo capítulo de Números se describe que brevemente antes los hebreos le pedían a Dios carne. Y fíjese usted que dice, por la tarde tendréis carne, hablando de las codornices que les mandó. Y por la mañana tendréis maná. Jesucristo murió por la tarde y por la mañana resucitó, así que todo, absolutamente es una figura de Jesucristo. Así que, ¿cuál es el cumplimiento profético? Jesús es el pan que descendió del cielo. No solo, dice la palabra, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es la Torá viva hecha hombre. Jesús tabernaculizó entre nosotros. Así que
El cumplimiento de la segunda fiesta, la cual se llama Panes sin Levadura, es precisamente el tiempo que Jesús pasó enterrado para que se cumpliese lo que de él se decía, o que de él dijo el profeta Jonás. 3 días y 3 noches deberá pasar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Pero el tercer día se celebra primicia de los primeros frutos. Y no recuerdo si con ustedes hicimos el ejercicio de Génesis, y si no, yo les sugiero que puedan ver en mis videos. Hay un video, precisamente no recuerdo cómo se llama, pero están todas las letras hebreas acá, y entonces ustedes pueden hacer ese ejercicio acerca de cómo Jesús es precisamente el Reshit, el Omer Reshit, es decir, esa muestra que se lleva al tercer día delante del sumo sacerdote. Porque dice, precisamente, si usted puso atención, en el versículo, déjeme ver, dice, me parece que es el 9, y habla de que cuando entren a la tierra que el Señor Dios les dé, traerán delante del sumo sacerdote la primicia de los primeros frutos. Esto es un Omer Reshit, esto es una medida que recolectaban los primeros brotes que van a ser esos frutos que da la tierra de Israel. Y entonces, fíjense lo que sucedía. Se levantaba, el sumo sacerdote levantaba el Omer Reshit y lo mecía delante del Señor, delante de Dios, para que fuese acepto. Pero resultaba que este Omer Reshit tenía que tener ciertas características. Primero, que fuera la primicia de los frutos, la primicia de los primeros frutos. Y segundo, debían de ser perfectos. Debía de ser lo mejor de la cosecha. Y entonces, cuando este era acepto delante de Dios, dice los sabios antiguos que este Omer Reshit hacía igualmente acepta a toda la cosecha y le transmitía todos esos valores de integridad, de pureza y de perfección para que la cosecha tuviese la misma calidad que él. ¿A quién le recuerda? Por supuesto, a Jesucristo. Así que el cumplimiento profético en Jesucristo es la resurrección. Él es la primicia de los primeros frutos. Por eso en el Génesis, la palabra con la cual comienza el libro de la Biblia, el libro de Génesis, es Bereshit, es decir, en el principio, o la primicia de los primeros frutos, que por supuesto nos hablan del Mesías. ¿Vamos hasta ahí? ¿No voy muy rápido? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí, Angie? Ok, muy bien. Allá en Facebook también, por favor. Bienvenido José, Alexis, Gildita Barahona. Qué gozo que estén con nosotros. Por favor, escríbanme si voy muy rápido, pero es por cuestión del tiempo. Así que déjenme contarles que este segmento es el primer aliyah. Este se conmemora en lo que para nosotros, en nuestro calendario gregoriano, es marzo o abril. Pero luego, si usted se recuerda, en el versículo 15 hablamos acerca de que debía de contarse 49 días más 1, es decir, 7 semanas más 1, para la siguiente conmemoración o el siguiente aliyah, el segundo aliyah. Esta nos da entonces al día 50 la fiesta de semanas, por cumplirse 7 semanas, 7 cuentas de 7. Y recuérdese usted que el número 7 es un número perfecto. Por supuesto, esto nos acuerda en el desierto la entrega de la ley. En el sentido correcto de la palabra, la Torá quiere decir más bien instrucción. Es, como hemos platicado muchas veces, las palabras del Señor. Y estos son, se puede traducir el devarim del Señor como las promesas del Señor. Pero usted me dirá, ¿qué promesas tiene si es un libro impositivo? Déjeme contarle que en el corazón del Señor, cuando Él entregó en Sinaí la Torá, lo menos que pensó fue en ser impositivo, sino que esto fue un obsequio dado al hombre para que, tal como Pablo nos lo explica después, llegara a ser de acuerdo a la estatura del varón perfecto, ya que la Torá es precisamente la descripción del carácter santo de nuestro Dios.
Ese es nuestro punto de comparación. Por eso es que Pablo en Romanos nos explica que la ley nos alumbra el pecado, nos explica qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la razón por la cual Dios nos entregó la Torá, para que supiésemos y entendiésemos cuál es el carácter que Él está formando en nosotros. Y yo le voy a decir por qué razón. Resulta ser que en Apocalipsis 21, cuando se habla acerca de la Nueva Jerusalén, hay un artículo ahí pendiente que dice, nada inmundo entrará. Así que cuando nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y vamos a hacer un retroceso en las fiestas, vea usted, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, dice Pablo, nos explica precisamente en Romanos que hemos sido identificados con Él en la muerte, Él ha perdonado nuestros pecados, y nosotros hemos sido también, de una manera metafórica, enterrados con Él, también resucitamos a vida eterna con Él. Así que esto que usted ve no solo es el paso del pueblo judío en el desierto, no solamente es una historia que contar, es nuestra propia historia y es la historia de la novia de la cual el Señor se ha provisto para, ¿sabe qué? Para un día reunirse con ella. Así que, en ese entendido, ahora sí, pasamos a la siguiente fiesta. Esta fiesta, la fiesta de semanas, son 50 días después de fiesta de primicias. Se reconoce en el Nuevo Testamento como Pentecostés. Y usted sabe a qué se refiere. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Y vean las similitudes que Dios nos pone. Si nos vamos a Éxodo 19, y yo le suplico por favor que luego en casa usted vaya y consulte todas estas citas, que sea acucioso, como dice Hechos, como los de Berea, que hablando el apóstol Pablo, inmediatamente se iban a las Escrituras para ver si todo lo que Pablo decía estaba conforme a Torah. Así yo les suplico por favor que todo lo que yo diga, vaya usted acuciosamente y lo escrutine conforme a Torah. Así que en Hechos 12 nos describe la llegada del Espíritu Santo, pero es que ni más ni menos que es precisamente la completitud del pacto, así como Jesús fue la completitud del pacto de las fiestas anunciadas en primavera, justamente la cuarta fiesta o semanas es la completitud del pacto que en la cruz Jesucristo nos dio, y recibiréis poder. Después de que yo me haya ido, vendrá otro consolador. Y ojo, que hemos estudiado bastante acerca de lo que hace 15 días platicamos de la Trinidad en el sentido correcto de las Escrituras. Dios es uno, así que el Espíritu Santo no es otra persona, sino el Espíritu Santo es el mismo poder de Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido hebreo que se refiere a Dios hecho hombre, no que sea en cuanto al linaje. Y esto es importantísimo de entender. Dios Padre es la potencia de la gloria de Dios descrita en Efesios. Es importante. Así que cuando el Señor dice, y recibiréis otro consolador, no quiere decir que es otra persona, sino que quiere decir que es otra manera de su manifestación dada al hombre. Y es precisamente de la misma manera que se vio en Sinaí. Esto es importante entenderlo. Si usted se va a Éxodo 19, a ver, acompáñeme por favor. Vamos a Éxodo 19 y vamos a ver la descripción dada. A ver, recuérdese usted que la promesa en el versículo 5 decía, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recuérdese usted que el Señor le había dado instrucción a Moisés de 3 días santificarse y lavar sus ropas. Vea usted por qué lo estamos señalando.
lavar las ropas. Así, dice en el versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, oiga bien, subirán al monte. Esta bocina se llama shofar. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. Vea usted, figura de precisamente esto. El tiempo que Jesucristo habría de estar en el sepulcro. Y aconteció, versículo 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y me voy a quedar ahí, por favor usted continúe la lectura en casa. Entonces hay varios elementos que se repiten luego, véngase conmigo por favor a Hechos, capítulo 2. Vamos a ver. Y dice, moraban entonces, estoy en capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A ver, pero comencemos, perdón, me salté desde el versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, acá, estaban todos unánimes juntos, es decir, que los apóstoles estaban conmemorando fiestas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual se llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y es importante, ya no les señalé en el versículo 5, que está hablando que es para todas las naciones y también para el pueblo de Israel. Y entonces dice en el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Y estaban atónitos y maravillados, y después le describen en el 9 quiénes eran. Así que nos damos cuenta que todo lo que estaba descrito en el Antiguo Testamento era para que se cumpliera en Cristo Jesús. Ahora bien, usted ya se habrá podido dar cuenta que las primeras 4 fiestas descritas en Levítico 23 ya están cumplidas proféticamente. ¿Por qué entonces el día de hoy estamos estudiando lo que estamos estudiando? Si se refiere a Israel, el reloj profético. Pues precisamente porque el Señor dio estas instrucciones como un mapa profético. Si usted va viendo, todas las fiestas se han cumplido día y hora. Y si nos queda tiempecito, vamos a ver que ya vamos en el minuto 33, pero si nos queda un tiempecito, yo quiero explicarle a usted cómo exactamente Jesús cumple las citas puntualmente día y hora, basado en Pascua, en Pesaj. Yo no sé si usted ha escuchado, tristemente, algunas personas dicen que el Evangelio no es exacto, que la cuenta de los 3 días y las 3 noches no se puede dar. Y yo quisiera, al finalizar, mostrarle a usted cómo estos 3 días y estas 3 noches se cumplen exactamente, porque ¿sabe qué?
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo hizo tal cual. Y si vino puntual a su venida para la muerte, ¿cuánto más va a venir en punto para cuando sea proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores, tal y como describe Apocalipsis 19? Y ya vamos a llegar para allá en un momento. Así que el día de hoy estamos estudiando esto porque no podemos estudiar profecía sin antes haber entendido esta consecución de ideas que Dios nos ha dado para que sigamos, ¿sabe qué? Como Hansel y Gretel, recogiendo las miguitas para entender hacia dónde vamos. Y no es casualidad, déjeme decirle, que el día viernes, al caer el sol, se esté conmemorando precisamente... aquí tengo un gran error, perdonen, aquí puse Kippur y Kippur es expiación. Aquí es Terúa, o trompetas en español. Luego le voy a dar yo los nombres de las fiestas en hebreo. Trompetas. Muy bien. Entonces, precisamente al caer el sol el día viernes, se empezó a celebrar Rosh Hashanah o trompetas, que es la misma fiesta. Yo os le voy a explicar en un momentito a qué se deben los nombres. Pero, justamente acá. ¿Y sabe qué pasó el día 15, el día de la independencia precisamente de Guatemala y de Centroamérica? Resulta ser que se firmó un tratado, un pacto, que se ha llamado el Acuerdo de Abraham, y esto tiene una razón, incluso el nombre, en donde se proclama paz y seguridad. Y si usted sigue leyendo 1 Tesalonicenses 5, se dará cuenta que claramente Pablo nos dice, y cuando se hable de paz y seguridad, estad atentos porque vuestra redención está cerca. ¿Y sabe qué? Dios le dijo al pueblo de Israel aquí, cuando hayan puesto la sangre en los dinteles, cuando estén cenando, cenen con bordón en la mano y con las sandalias puestas, porque su salvación está a la puerta. Salgan rápido. Es exactamente la misma expresión que utiliza Pablo. Estén atentos porque su redención está cerca. Así que vimos ya luces desde hace varios años cuando en la ONU se firmaban los tratados de paz y seguridad. Déjenme contarle, y no me puedo extender mucho, pero esto tiene mucha relación con el Día de la Paz. Usted lo puede buscar en Google porque aparece. El Día de la Paz, todos los años en septiembre se firmaba, pues eso, y se celebraba la paz del mundo. Se planificaba el trabajo de la ONU con las naciones, pero precisamente cercano al 9/11, se firmó un tratado que se llamaba Paz y Seguridad. Y como le digo, usted puede buscarlo en Google. Así que nosotros ya estábamos oyendo, dicen. Así que ellos solamente están esperando el aparecimiento de su Mesías. Que usted y yo sabemos que serán engañados por espacio de 3 años y medio, y luego se revelará el hombre inicuo, el hombre de pecado. Hoy tristemente no nos va a dar tiempo de hablar de las semanas de Daniel, pero créanme que casa aquí perfectamente con todo lo que vamos a hablar y yo se lo voy a señalar en un momento. Así que la fiesta que se celebra o que se celebró el día viernes recién pasado, la caída del sol, fue trompetas o Yom Teruah. Esto se celebra el 1 de Tishri, luego expiación el día 10 y tabernáculos el día 15 de Tishri. Esto corresponde más o menos al 28 de nuestro calendario, 28 de septiembre y el día 3 de octubre. Es importante tener todos estos anuncios proféticos porque se recuerda, Dios puso en el cielo el sol, la luna y las estrellas como un anuncio para las Moadim del Señor, para las fiestas de Santa Convocación, porque son una cita determinada con Él. Él vino a la tierra a morir en una cruz, a ser sepultado, a resucitar, luego nos envió el Espíritu Santo y ahora estamos expectantes a ver la completitud del perfeccionamiento, a que el Señor termine el plan que nos describió, que nos describe en toda la Biblia
Y créanme que todos, absolutamente todos los profetas hablan precisamente de esto. Así que entendiendo usted esto, entiende prácticamente toda la Biblia. Ahora bien, déjeme contarle, me voy a adelantar un poquito a mí misma, pero es importante saber que estos 3 aliyahs también tienen una relación con el cuerno que se sopla o el shofar. Déjenme decirles que la primera fiesta, o sea, todo esto en el conjunto se le llama Pascua, el primer aliyah, y es la primera trompeta. Semanas o Pentecostés es la última trompeta. Y, perdón, me estoy confundiendo. Terúa es la última trompeta y lo que tiene que ver con expiación y tabernáculos es la trompeta Gadol o la gran trompeta. Y yo creo que usted entonces ya va entendiendo hacia dónde va el significado profético. Ahora me voy a sentar y le voy a contar a usted de qué se tratan estas últimas fiestas en su sentido profético. Se recordará que hemos señalado varias veces que los nombres hebreos tienen una relación íntima con la sustancia de las personas o de las cosas. Es decir, el nombre es aquello por lo cual eres conocido. Así, cada una de estas fiestas tienen, cada una siendo la misma, distintos nombres. Así que vamos a comenzar por Yom Teruah. Es decir, vamos a hablar de las fiestas de otoño, que son las que estamos esperando en su acontecer profético que se cumplan. Vamos hasta ahí, perdonen que voy tan rápido, pero es por cuestión del tiempo. ¿Estamos? Angie, ¿tú me dices, vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera fiesta, de acuerdo al calendario religioso, es decir, del 7º mes, se llama Yom Teruah. Esto es el sonido de la trompeta. Pero de acuerdo al calendario civil, que es la misma fiesta, se llama Rosh Hashanah o cabeza del año o el inicio del cambio. Si usted quiere leer un poquito más al respecto, hace un par de días acabo de publicar en Facebook justamente algo acerca de Rosh Hashanah y la situación lingüística de por qué es realmente más correcto, si se puede decir de esa manera, decir el inicio del cambio. Y usted va a ver ahora por qué. Déjeme contarle que voy a borrar las fiestas anteriores para que usted me pueda entender lo que sigue. Estas se desarrollan en el mes de Tishri. Pero previo está el mes de Elul, que tiene 30 días. Este mes de Elul es el mes que se conoce, Elul es el nombre del mes, pero este es el mes que se conoce como el mes de Teshuvah. Esto quiere decir arrepentimiento. Es decir, 30 días antes de comenzar las fiestas altas, se hacen 30 días de introspección, de arrepentimiento. Es aquí cuando el profeta dice que el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. No solo en el sentido natural, esto va mucho más allá. Es que nos volvamos al Señor en arrepentimiento y además a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. Ahora bien, estos no solo son 30 días, sino 40, es decir, que llega hasta acá. Y eso tiene una implicación importante. Y usted va a ver ahora por qué. Son 40 días de arrepentimiento, de volverse al Señor. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús fue al desierto estuvo 40 días en el desierto? El 40 en la Biblia es un número de cambio, es un número que nos indica una situación de transición. Así que es importante estos 40 días de introspección. Además, dicen los antiguos que este es el tiempo en el cual el rey está más cerca de los campos, así como vos descendió para ver
sus campos y encontró ahí a Ruth. De la misma manera, el Mesías desciende y son días de muchísima misericordia. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice que al humillado el corazón que es... ay, Dios mío, se me fue. Al corazón que no es orgulloso, al corazón que es humilde, a ese no lo desprecia el Señor? Pues podríamos aplicarlo en este tiempo precisamente. Porque está previo a comenzar los últimos días del calendario religioso, las fiestas de otoño, que también son llamados los días terribles o también los días altos. Y esto tiene una razón muy importante. Así que ahora nos vamos a situar en la primera fiesta, que es precisamente Rosh Hashanah o Yom Teruah. Déjeme contarle que Teruah es el sonido que produce el shofar. Son 3 los sonidos y este es uno. ¿Para qué se utiliza el shofar en la Biblia? Se utiliza, muchas gracias Verónica por ponernos ahí, primera de Tesalonicenses 5:3, muchas gracias. Precisamente se utiliza para llamar a reunión al pueblo y por favor, usted vaya haciendo las conexiones proféticas al respecto. Además es una voz de alarma, es una voz de gemido, pero también es una voz de advertencia. Así que el Señor nos permite que se suene la trompeta y se suenan muchísimas veces. Y es también llamada la última trompeta. No me refiero a la 99, que es la última en sentido propio, sino al contexto de lo que hemos venido hablando. ¿Se recuerda usted que fue la primera trompeta, la final trompeta y luego la trompeta Gadol? Acá. Todo eso tiene un sentido profético. ¿Y qué dice Pablo al respecto? Y a la final trompeta, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucederá a la final trompeta? ¿Qué pasará con los muertos? ¿Qué pasará con los que habremos quedado? Pues dice, y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que habremos quedado seremos transformados. Así que la Yom Teruah habla precisamente de un día de despertar, un día de llamado, un día llamado a la reunión, un día de advertencia. Y vea usted todos los sentidos que va teniendo. Pero también es el día de soplar, es decir, el día en el que Dios sopló el aliento a Abraham. Es el día del nacimiento del mundo. Es también el Natsal, así se llama. Natsal en hebreo quiere decir, y yo le voy a hacer a usted mejor, no le quiero decir la palabra, pero Natsal se utilizaba cuando las mujeres hebreas estaban cocinando sus tortas, su pan, y lo ponían sobre las brasas. Y algunos se caían en alguna brasa y ellas tenían que natsal rápidamente para que el pan no se quemara. Usted ya me entiende la idea. Eso sí, se traduce en muchos casos como arrebatamiento y a mí francamente me gusta más bien llamarlo como el día de la reunión con el Señor. Porque existen algunos términos lingüísticos que es bien importante entenderlos desde la perspectiva griega y por supuesto habiendo hecho todo el viaje lingüístico hasta el hebreo para poder entender los conceptos teológicos. Así que no voy a entrar a eso, pero es importante hablar y no utilizar en sí la palabra arrebatamiento. Se me hace un poco, ¿qué le puedo decir yo? Drástico. Prefiero utilizar la palabra reunión con el Señor. Además es la resurrección de los muertos. Pero además fíjese usted que si usted ha leído el libro de Apocalipsis, habla precisamente en el capítulo 4 cuando le dicen a Juan, ven y sube y mira, y precisamente el trono de Dios está abierto. Es el día en el cual se abren las puertas del cielo. Acá.
Además, esto se llama entonces el día de la apertura de las puertas. Pero también es el día de la apertura de los libros o el día del Hazikaron. Esto es de la rememoración o el memorial. Y es por esto que la bendición que se dice en ese día es que seas hallado inscrito en el libro de la vida. ¿Dónde encontramos esto? Por supuesto en Apocalipsis. Vea usted por qué es tan importante entender las fiestas para poder entender Apocalipsis. Si usted no entiende las fiestas, déjeme contarle que difícilmente entenderá Apocalipsis. Así que, para entender esto, ¿se recuerda usted aquella historia de Esther cuando el rey está dando vueltas en la cama que no logra conciliar el sueño? Y entonces le pide al escriba y le dice, tráeme el libro de las memorias. Es precisamente esto, el día del recordatorio. Y encuentra que hay un justo que le salvó la vida, al cual no se le ha dado la justa retribución. Y precisamente estoy hablando de Mardoqueo, y usted sabe cómo termina esa hermosa historia de Esther. Así que esta es la sombra que nos habla precisamente del Hazikaron, el día de la memoria. Y ahí, después de que su nombre y el mío se han encontrado en el libro de la vida del Cordero, serán abiertos los otros libros en los cuales quedarán en evidencia nuestras obras, todas aquellas que habla Pablo en Corintios, las obras que por supuesto fueron dejadas, como dice Efesios, hechas por el Señor para que nosotros caminemos en ellas. Pero ¿saben? Se nos entregarán coronas, y estas coronas, dice Apocalipsis, que por supuesto no son para nosotros, sino que son para el único que es digno. Dice Apocalipsis 4 que entonces pondremos a sus pies todas estas coronas que nos han sido dadas. Además, es el día de la coronación del rey, y esto es el Yom HaMelech. Y hasta el día de hoy, precisamente, se declara todos los Yom Teruah que Mashiach es rey. Por supuesto, ellos hablan acerca de Hashem, de Elohim, de Adonai, pero usted y yo, si usted ha seguido todos nuestros estudios acerca del nombre, que es sobre todo nombre, entenderá perfectamente que ellos están anunciando a Jesucristo. Lo que pasa es que todavía, como dice Pablo, por un breve periodo de tiempo no se les ha quitado la venda. Pero sabemos que está hablando del único Dios, Jesús. Así que otro nombre de esta fiesta es el Sheblai Shel Mashiach. Y esto es el inicio de los dolores de parto del Mesías, o tiempo de la angustia de Jacob, que es lo que Jesucristo nos describe precisamente en Mateo 24. Además, es el Yom HaKeseh, y es el día escondido. Y el Yom HaKitá, el día largo. Y déjeme contarle de qué se trata esto. Resulta ser que en la antigüedad, cuando estaban todos los judíos y había templo, era importante que todos empezaran la celebración de estas fiestas al mismo tiempo. Así que los sacerdotes subían a las montañas y prendían hogueras para anunciar de una en otra montaña que había comenzado el día de la fiesta. Esto era importantísimo. Quiero contarles que el WhatsApp no funcionaba todavía. Así que ellos se veían en la necesidad de hacer esto precisamente de montaña a montaña. Y se dieron cuenta que en un solo día era imposible. Así que tomaron 2 días. Y esto es precisamente el día largo, el Yom HaKitá, el día largo. 2 días para una sola fiesta. Pero es que adentro de esta conmemoración, los antiguos sabios se dieron cuenta que había algo en esa fiesta que era importantísimo y que era indispensable ocultárselo a Satanás. Así que el nombre de esta fiesta, quizá le va a sorprender a usted, pero se llama Nadie sabe el día ni la hora. Así que cuando Jesús en Mateo 24 se refiere a nadie sabe el día ni la hora, déjeme contarle que es un hebraísmo que nos dice precisamente a qué día se está refiriendo. Y es justamente a la fiesta de Rosh Hashanah, Yom Teruah, y los 2 días primeros de Tishri.
Así que por eso es importante estudiar la Biblia desde la cosmovisión hebrea. Ahora bien, es importante entender que está todavía dentro de los días, vea usted, de misericordia, dentro de los días de piedad del Señor, entre esos días que todavía podemos volvernos a Dios, porque a los 10 días del mes empieza la fiesta de Yom HaKippurim, o el día de expiación o el día de perdón. Pero además de ser el día de perdón y el día de expiación, también es el día en donde se cierran las puertas del cielo. Déjeme contarle que en Yom Kippur, o Yom HaKippurim, que es una expresión más correcta, era el único día en el cual el sumo sacerdote podía entrar a la misma presencia del Señor para hacer eso, precisamente, expiación. Vea usted que vestían al sumo sacerdote de lino fino, solamente. Se quitaba aquellas vestiduras hermosas de realeza y quedaba únicamente en una túnica blanca. Y esto tiene una implicación profética hermosa, porque Jesucristo es el sumo sacerdote, aquel cuyas obras son inmaculadas, son blancas, aquel que es la luz del mundo. Mire todo lo que va ligado. Y si usted quiere saber más de esto, hay un estudio del libro de Apocalipsis, también dentro de mi muro, que habla acerca de las vestiduras de lino. Está no más de unos 3 videos y está claramente descrito. Porque la implicación profética es hermosa y también anuncia aquello que Pablo nos dice en Corintios, que seremos transformados. ¿Cómo? Pues esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto pecaminoso ya no tendrá más pecado, esto mortal se vestirá de inmortalidad, y a eso se refiere también. La sombra profética era cuando el sumo sacerdote entraba, como le repito, al lugar santísimo una sola vez al año, y dice el libro de Hebreos, no sin sangre, sino con la sangre de un cordero que descansaba en un lebrío, y ¿sabes? Se rociaba sobre el mismo trono de Dios, el propiciatorio. Vea usted qué figuras más hermosas. Nos están hablando precisamente del Cordero que daría su vida para subir al lugar más santo de todos los santos, al mismo trono de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso la carta a los Hebreos nos explica que, hecho todo esto bajo un mejor pacto, en un mejor lugar, es decir, el santuario celestial, con un mejor sumo sacerdote, es decir, Jesucristo mismo, bajo mejores promesas, con una mejor ofrenda, es decir, el mismo Cordero de Dios. Fue llevado a cabo un sacrificio una sola vez y para siempre. Así que el día de Yom Kippur nos recuerda como nación, es decir, usted y yo injertados en el olivo natural, en ese Israel del cual hemos venido platicando en todo este tiempo de estudio con el grupo Shomer acerca de esa implicación espiritual, porque claramente dice, y véngase conmigo por favor nuevamente a la carta a los Hebreos, y vamos a ver en el capítulo 12, y dice a partir del versículo 18, oigan lo que dice ahora, en capítulo 12, versículo 18, y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Se recuerda usted que lo leímos en Éxodo? Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero vea usted ahora el versículo 22. Bienvenida Jenny y Carolina Salazar, qué alegre tenerlas por aquí. También Verónica, un abrazo.
sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Se da cuenta? El libro de las memorias, el libro de la vida. Y dice, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Por supuesto, refiriéndose a Jesucristo. Así que, vea usted, esta fue la última trompeta. Así se llama esta fiesta, la última trompeta. Pero expiación se llama la trompeta Gadol o el gran shofar. Por supuesto, es el cierre de puertas y esto nos está anunciando. Vea usted que si nosotros ya fuimos transformados es porque Jesucristo ha venido. Y esto está declarado en Apocalipsis 19. Véngase conmigo, por favor, para acá. Así que dice Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea usted, porque precisamente en Teruá se coronó al rey, así que cuando él viene con ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjeme por favor aclarar que no es que Jesucristo no sea rey previo, por supuesto, él es el rey del universo, pero es que toda esta historia de amor de la cual hemos estado platicando, él la permitió para que nosotros tuviésemos la libre elección de hacerlo Señor y Rey de nuestra vida. Así que cuando Él se sienta, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 3, en el trono, es porque ya terminó. Véngase conmigo, por favor, esto es importantísimo que lo veamos. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y esta que tenemos atrás es una de esas formas en las que Él nos ha hablado, en las Moadim del Señor, las fiestas. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vea usted aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si usted está interesado en estudiar más profundamente las Escrituras, tenemos todos los videos acerca de estos versículos de Hebreos para que usted vea de verdad la gloria del Señor. Jesucristo es Dios y a veces el español nos pone una trampita por ahí. Así que entendiendo que el día de expiación es el día en el cual Dios perdonará a toda la nación de Israel. Y esto, como repito, no con una cuestión genética, sino una cuestión espiritual. Estamos hablando que tanto judíos como gentiles ahora somos una misma nación delante del Señor, porque nos hemos acercado a esa Jerusalén celestial por medio de la sangre del Cordero.
Siempre la salvación ha sido por fe y para fe. ¿Recuerda usted de Abraham, el padre de la fe? Así que espero no ir muy rápido. ¿Alguna duda? Por favor, escríbamelo o ponga su micrófono o por favor en Facebook háganmelo saber por medio del chat en el muro. Voy un poco deprisa, pero es que ya nos pasamos 4 minutos de la hora. Así que, para no terminar acá, sino que hacerlo bien hasta la fiesta de tabernáculos, de la cual en unos pocos días vamos a estar celebrando, y estas son buenísimas nuevas para usted y para mí. Déjeme contarle que la última fiesta es la de tabernáculos. Se lleva a cabo por espacio de 7 días, tal y como está descrito en el libro de Levítico. Esta es una fiesta la más alegre de Israel, así como Yom Kippur, o el día de expiación, es la más solemne del calendario hebreo. Déjeme contarle que Tabernáculos es la fiesta más alegre. Se celebra la cosecha, se celebran los frutos, se celebra la vendimia, se celebra la siega. Y vea usted las palabras que estoy utilizando y haga usted un match con todos los versos que en la Biblia tienen que ver con vendimia, con siega, con recolección de frutos, porque es precisamente de eso que nos habla Tabernáculos. Se recuerda a Israel viviendo en el desierto en tabernáculos, pero también se hace un recordatorio que el Dios Todopoderoso, a través en su Shejina, en su manifestación de Shejina, que es Jesucristo mismo, en forma de nube y en forma de columna, siempre, siempre cuidó a Israel. Así que Él es, como está descrito en Apocalipsis, véngase conmigo por favor al capítulo 21, y dice así. Y por supuesto estoy yendo un poco rápido, mis disculpas. Versículo 22, y dice, hablando de esa nueva Jerusalén a la cual nos acercamos de acuerdo a Hebreos 12, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27, y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Ve lo que le decía? O que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se da cuenta cómo todas las escrituras casan perfectamente? Así que este es un tiempo de alegría. En Israel, Angie que está por allá, va a haber en pocos días, bueno, ahora con el coronavirus, no sé si seguramente lo prohibieron, ¿verdad, Angie? Pero siempre en las calles de Israel se construyen pequeñas sucas o tiendas con enramadas y tienen que verse al cielo. Vea usted las figuras proféticas. Y se cuelgan frutas del techo de las enramadas. Vea usted lo que estamos anunciando. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de libación. Y dentro de lo descrito en Isaías, se llevaba desde la fuente de Shiloh hasta el altar las aguas vivas que emanaban por debajo del templo, aquellas mismas que también son anunciadas en Apocalipsis. Y se vertía sobre el templo una jarra con plata que contenía agua y la otra vino, por supuesto prefigurando aquel momento en el cual Jesucristo fue traspasado, su costado fue traspasado y de él justamente salió agua y vino. Así que esta también se conoce como la época de las luces. Israel, descrito en Isaías, es la ciudad de la luz. Israel es luz a las naciones, porque de ella vendría el Mesías. Es la fiesta de las naciones. Son 70 los holocaustos que se sacrificaban, y de acuerdo a Génesis 10, 70 son las naciones que representan la completitud de la tierra. Así que el Señor pensó en Israel, pero también pensó en las naciones. Es la fiesta de la dedicación. Fue aquí precisamente cuando Salomón dedicó en Crónicas el templo para Dios. ¿Se recuerda? Y es
porque en ese preciso lugar es la casa de Dios, la puerta del cielo que describe Jacob con la escalera. ¿Y sabe quién es esa escalera de acuerdo a Juan? Precisamente Jesucristo. Por eso Él murió en ese lugar. Así que es la fiesta de la recolección, es la última cosecha del año. Y los dátiles, déjeme contarle que después del calor intenso que han vivido en el tiempo del verano, dan su mejor dulzor. Así que también es la fiesta de las cosechas de la fruta y es la fiesta de nuestro regocijo. Al terminar, 7 días están descritos, más 1. Y este es el 8º día, está descrito en Levítico 23. Pero déjeme contarle que el 6º día, dentro de esta fiesta, recibe un nombre especial y es Gog y Magog. Así que los sabios antiguos, dicen que seguramente la guerra de Gog y Magog se desatará en medio de una fiesta de Sukkot. Pero para que terminemos con gozo, déjeme contarle que el 8º día de esta fiesta, que es tomado dentro de la fiesta de tabernáculos y además como uno solo para sí mismo, representa una fiesta hermosa. Y esto es Shmini Atzeret, o el 8º día. Quiere decir el día del reinicio. También es Simchat Torah, o el día del regocijo de la Torah. Y vea cómo esto tiene una conexión hermosa. Y es que el número 8, de acuerdo al contexto hebreo, representa nuevos inicios, representa un nuevo inicio. Y es por eso que en Apocalipsis vemos cielos nuevos y tierra nueva. Sí, nosotros entendemos también que tabernáculos es una figura o una sombra del milenio. Cuando éste termine, dará inicio a una eternidad con Cristo. ¿Por qué se llama el reinicio? Porque el Señor nos llevará de nuevo a lo que Él creó en Génesis, precisamente en el principio. Nos volverá a llevar a ese tiempo previo a la caída del hombre, al pecado, cuando la creación también estaba sin pecado y sin mancilla. Además, se llama el día del regocijo de la Torá. Es el día en el cual sacan en procesión los rollos de la Torá en todo Jerusalén y bailan abrazando este rollo porque, ¿sabes? Celebran al Mesías. Jesús es la Torá hecha carne. Pero además, vea esta casualidad curiosa. Y es que fíjese usted que Shmini Atzeret, el 8º día, da inicio al nuevo estudio de la Torá de todos los años. La Torá se dividió en 54 estudios, es decir, una por cada semana del año, y se estudia, los 5 primeros libros de la Biblia. Y además se le agrega una porción de los profetas. Esto se llama Haftará, o el postre, la parte final. Y vea usted que se termina justamente el último día o la última semana de tabernáculos y da inicio nuevamente con Bereshit, es decir, y en el principio, anunciando lo que anuncia Shmini Atzeret, el 8º día, o el día de renuevo, del reinicio, del recomienzo. Así que yo sé que me fui de manera muy, muy rápida, pero es que el tiempo nos apremia 1 hora exactita ahorita. Así que perdone que la lengua se me traba, pero quería hablar demasiado rápido. No sé si podemos dar todavía un tiempo para las preguntas, si es que hay alguna inquietud o alguna pregunta. Sí, podemos dar tiempo. Ok. Así que bienvenida a las preguntas, las inquietudes. Y todo esto, déjenme contarle que se narra ya de manera pausada e ilustrada, muy, muy bien ilustrada. Quiero contarles que el libro que se está vendiendo ya en Amazon, que pronto saldrá también en su versión digital y de la cual les haremos saber el día del lanzamiento, pues precisamente el Señor ha hecho cosas maravillosas desde que ese libro empezó a escribirse, y pues el diseño gráfico no iba a ser una excepción. Quiero contarles que están haciendo el diseño gráfico en Dinamarca unos diseñadores, que el Señor los bendiga, y que contarán el día de
de lanzamiento, cómo el Señor los ha usado para poner unas cosas hermosas de verdad ha sido impresionante las gráficas que el Señor estaba poniendo en ese libro. Así que todo lo que hemos hablado acá están en los 2 tomos de Tiempos y Sazones, una visión profética. Así que si no hay dudas, pues entonces creo que nos podemos despedir. Angie. Claudita, solo para adelantar un poquito. Ok, aquí hay una duda. Para el otro año. Ah, claro, Angie. Vamos a dar una primicia de lo que hablamos con Claudia. Habla un poquito más recio, Angie, por favor, así nuestros amigos de Facebook pueden escuchar. Han viajado a Israel y otros no conocen. Queremos el otro año, con la ayuda de Dios, luego de terminar este estudio, iniciar otro estudio específicamente con lugares que se visitan acá a Israel. O sea, tener un estudio previo a un viaje a Israel que posiblemente sería para noviembre del otro año, para que ustedes ya empiecen a planificar, a ahorrar y todo. Claudia nos estaría acompañando a estos tours. Ella aportaría la parte bíblica al visitar estos lugares que de verdad conoce mucho. Sería una gran bendición, ¿verdad? Este viaje, que puedan acompañarnos. Pero vamos a terminar este estudio al finalizar este año, y el siguiente año, con la ayuda de Dios, empezaríamos este estudio para ya específicamente de lugares específicos de Israel que se visitan, y con la guía de Claudia, ¿verdad? Pero en la parte bíblica. Entonces, para que ustedes ya lo empiecen a tomar en cuenta, sería para noviembre del otro año, con la ayuda de Dios. Si no tienen preguntas, poco a poco les vamos dando más información de todo esto, pero queríamos hacer esta primicia para que ustedes ya vayan pensando, planificando, ahorrando. No sabemos cómo va a ser la pandemia, pero creemos, con la ayuda de Dios, de que para el noviembre del otro año ya todo va a estar normalizado. Primeramente el Señor. Yo espero que se haya escuchado ahí en Facebook. Para quienes nos están acompañando, abrazos Vicente, si ya te retiraste, y gracias por estar con nosotros. Mi hermano de estudio de Biblia de hace 30 años, qué gozo tenerte por aquí. Efectivamente, gracias Vicente, un abrazo, que el Señor te guarde. Pues para mis amigos en Facebook les voy a repetir, bueno, no sé si se habrá escuchado, pero Angie Rodríguez nos está haciendo una cordial invitación para terminar estos estudios. Si usted quiere continuar con estos estudios, me puede escribir en el muro y yo hago la conexión con Angie Rodríguez para que lo incluya, y son completamente gratuitos. Y a partir del año siguiente, si el Señor nos da vida, empezaremos una serie de estudios poderosos, hermosos. Estaremos hablando acerca de distintos lugares de importancia bíblica en Israel, porque queremos terminar estos estudios con un poderoso viaje a Tierra Santa. Así que si usted está interesado en el estudio o en el viaje, por favor escríbanos, será un gozo. Y voy a responder una preguntita, si me lo permites, Angie. No sé si tienes algo más que... Claro que sí. No, perdón que no alcancé a ver quién lo preguntaba, pero ¿cómo podemos celebrar estas fiestas? Muy, muy buena pregunta. Pues déjenme contarle que, como al inicio les explicaba, hay una serie de halajá que es hermosa, verdaderamente, y ustedes pueden acercarse a alguna comunidad mesiánica y pueden ver cómo se celebran o cómo se conmemoran, en la palabra correcta, estas celebraciones. Yo en mi caso no tengo la posibilidad de hacerlo, entonces me rijo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por supuesto, estoy atenta a las citas determinadas por Dios. Por ejemplo, ahora les pude decir exactamente, de acuerdo a nuestro calendario, cuándo coinciden estas fiestas. Me voy a la Biblia y entonces usted aquí encuentra la manera de cómo celebrarlo. No tiene por qué salirse de lo que dice la Biblia. Así que dice, ¿comerás panes sin levadura? Pues entonces haga sus panes sin levadura, que es muy sencillo, lo puede ver en Facebook. Solo es
agua, harina, un poquito de sal si le apetece, y los hornea antes de 18 minutos para que no sean leudados. Si dice hierbas amargas, consulte cuáles son las hierbas amargas, entre paréntesis puede ser una espinaca, puede ser también el perejil, y le puede dar el sentido. En fiesta de trompetas puede poner el Google y el sonido de las trompetas y recordar lo que dice la Biblia acerca de esto. Guárdelo como Shabbat, es decir, un día dedicado para el Señor, un día de una fiesta alta, de suma importancia, porque es una cita que el Señor quiere tener con usted. No es imprescindible la halajá, pero sí es imprescindible honrar al Señor con su palabra. No sé si con esto queda clara la pregunta, si habré aclarado. ¿Sí? Muy bien. Me interesa mucho saber más sobre el estudio del viaje. Con gusto, Jenny, yo te escribo en un momentito inbox. Gracias por tu interés, te lo agradezco mucho, qué alegre. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, siendo así, ¿nos despides, Angie? Sí, gracias por las personas que se han conectado, de verdad es enriquecedor cada vez que Claudia nos comparte estos estudios, ¿verdad? Aprendemos mucho. Yo de hecho estoy recibiendo clases de Torah acá en Israel con Paro y de verdad es exactamente lo que Claudia nos comparte, lo que acá también se da. La similitud es completamente igual, solo que ellos lo enfocan obviamente a lo religioso, ¿verdad? Claro. Pero de verdad es impresionante la bendición de tenerte, Claudia, del conocimiento que Dios te ha dado y poderlo compartir con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, nuevamente te lo agradezco. Un gozo. Y esperamos seguirnos conectando, seguir aprendiendo de ti, de lo que Dios te ha dado. Gracias, Angie. Están pidiéndome... Gracias a los que se conectaron. Vamos a poner acá, yo aparezco en Facebook como Claudia María. Ese es el personal. Claudia María. Y si no, como @inst.elolivo. En cualquiera de los dos me pueden encontrar y ahí estarán también, ¿verdad, Angie? Los videos estos que hemos grabado, usted ahí puede encontrar todo lo que hemos estudiado con Angie a través de Shomer Israel. Y pues los que seguiremos grabando si el Señor permite, y hay algunos más hacer otros estudios como la carta a los hebreos y y Apocalipsis y otros, ¿verdad? Sí, al terminar ahorita tú lo mandas. Zoom, yo les comparto al grupo el link de tu página para que ellos se puedan conectar luego, los que no estuvieron conectados y los que quieran repetir la clase o ver otros videos que tú compartes en tu página, que también es muy enriquecedor todo lo que se aprende ahí contigo. Gracias, Angie. Entonces, si no hay preguntas, muchas gracias. Seguimos en comunicación. Si alguien se quiere agregar al grupo de Shomer, me puede escribir o escribirle a Claudia. No sé, hay un post también de Claudia o de alguien más. Me escriben y lo agregamos. Yo me despido, mis amigos de Facebook, un abrazo, que el Señor les guarde, estamos en contacto y abrimos, si el Señor permite, en 15 días, ¿verdad, sí. Angie? La próxima sesión acerca de Israel, el reloj profético. Que el Señor les guarde.